Y en Impacto Económico sí que tenemos material de análisis esta semana. De hecho, han ocurrido bastantes cosas y es por eso que aquí vamos a hablar una por una y por partes. Empezando por las modificaciones que se ha hecho a la reforma tributaria en su recta final. Mauricio, ¿qué es lo que está sucediendo con este tema? Karen, la reforma tributaria siempre antes de llegar a las plenarias tiene algunos ajustes y modificaciones, pero las de las últimas horas son significativas. Una de ellas, se cayó el impuesto a las pensiones. Lamentablemente creo que no fue por una discusión técnica muy precisa, más bien por presiones políticas, especialmente del Partido Liberal. Pero hay pegadito el partido de la U y quizás el Partido Conservador. Así son las cosas en este tema del paso de la reforma tributaria a plenarias. Mauricio, pero la presión no solo viene internamente, sino también Estados Unidos está presionando a Colombia justamente por la reforma tributaria. Hubo un comunicado de las empresas de Estados Unidos y ¿qué fue lo que le dijeron a nuestro país, Mauricio? Pues efectivamente, Karen, le apareció un crítico a la reforma tributaria que nadie se esperaba. Es el sector gremial, el sector de las empresas de Estados Unidos, que le mandó una carta a la secretaria de Comercio y a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos diciendo la reforma tributaria que está proyectando Colombia viola el Tratado de Libre Comercio entre los dos países en 3 dimensiones. La primera de ellas, grava empresas que no son residentes fiscales en Colombia. ¿Qué es esa jeringonza? Se lo simplifico, se está refiriendo a las plataformas que nos venden películas, música, etcétera, venden una buena porción en Colombia, no están pagando impuestos en Colombia, la reforma trata de hacerlos pagar impuestos y eso viola el TLC. La segunda, cobra IVA a compras por internet menores a $200. Cuando alguien compra por internet a menos de $200 a empresas de Estados Unidos, no se cobra el IVA en Colombia. Y eso, dice la reforma tributaria, lo vamos a cambiar. Los de Estados Unidos, los gremios dicen, eso viola el Tratado de Libre Comercio. Y la tercera, las zonas francas, para poder seguir teniendo los beneficios que hoy tienen en el impuesto de renta, tendrían que incrementar sus exportaciones, las empresas que estén en zonas francas. Lo que dicen las empresas de Estados Unidos es, eso es ilegal, eso viola el Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver hasta dónde llega esta pelea ahora de las empresas estadounidenses que a través del gobierno de Estados Unidos ponen la queja con la reforma tributaria. Bueno, Mauricio, y eso es la primera parte, una parte de la balanza, pero también está el tema del dólar, que es muy preocupante y que sigue rondando el precio de los 5.000 pesos. ¿Qué está sucediendo en este otro tema de análisis, Mauricio? Uno querría no tener que volver a hablar del dólar porque siempre hablamos del dólar, pero en el pasado, cuando hemos dicho que ese es un fenómeno de Colombia y también del mundo, pero también con especificidades colombianas, en las redes empiezan a decir, ustedes son unos críticos terroristas, no le mientan al país, que esto es un fenómeno global y de toda la región. Bueno, yo me limito a mostrarles este gráfico donde están las tasas de cambio de distintos países de América Latina desde el comienzo del mes de julio. Y vean ustedes, Argentina fregada por completo, pero después Colombia con un aumento de la tasa de cambio de los últimos días muy pronunciado. Es cierto, la apreciación del dólar o depreciación de las monedas es un fenómeno global, pero es cierto, en el caso de América Latina, a Colombia le va peor y por algo será, Karen. Así es, Mauricio, y para saber esas razones estamos aquí conectados con Mark Hofstetter, quien es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Así es, Karen, justamente para hablar de esta situación del dólar tenemos con nosotros a Mark Hofstetter. Él es profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Mark, a Impacto Económico. Gracias, Mauricio, por la invitación. Un gusto acompañarlo. Bueno, en primer lugar, cada vez que uno dice que hay circunstancias internas que afectan el dólar, todo el mundo le dice, eso es un fenómeno global, deje de meter miedo, deje de hacer terrorismo. ¿Qué factores domésticos están afectando la devaluación del peso, Mark? Bueno, hay una incertidumbre interna que claramente empuja también nuestro peso para arriba. Tiene que ver con que el mercado no entiende bien si se va a suspender o no la explotación de hidrocarburos hacia adelante. Tiene que ver con unas dudas sobre cómo se van a financiar algunos gastos que el gobierno ha prometido. Tiene que ver con las dudas sobre qué va a pasar con la reforma tributaria. Entonces, todos esos factores hacen que los mercados pues tengan incertidumbre sobre cómo se van a mover las cosas en el corto plazo aquí, incertidumbre sobre la capacidad de pago de Colombia, incertidumbre sobre si somos capaces de mantener el ritmo de gastos privado y público y el resto del mundo financiándolo. Y esos factores, digamos, juntos han empujado más que en otros lados nuestra tasa de cambio hacia arriba.
Entonces queda claro que hay un fenómeno global, por supuesto, de mayores tasas de interés en países desarrollados que sacan capitales de países emergentes, pero estas características locales que Mark nos está señalando. Y sin embargo, hay gente que dice, no hombre, pero ¿qué importa que el dólar llegue a 5.000 pesos? Eso no afecta para nada, no tiene nada que ver con la salud de la economía. ¿Es cierto eso o no, Mark? Pues un dólar alto tiene o deja ganadores y perdedores. Entonces habrá gente que estará celebrando ese alto dólar. Aquellos que exporten, pues ciertamente estarán muy contentos con estos precios. Pero yo creo que en esta coyuntura deja más perdedores a nivel nacional que ganadores. El gobierno tiene una deuda importante en dólares, nos va a costar mucho más repagarla hacia adelante. Parte del sector privado también tiene deudas privadas, valga la redundancia, en dólares, también les va a costar más pagarlas. Y en general hace más difícil o difíciles las encrucijadas que enfrenta Colombia en estas circunstancias, en particular el combate a la inflación, que en este momento es prioridad para el Banco Central, pues se vuelve más complejo con esta devaluación porque encarece los productos importados y por tanto el apretón necesario para volver a encauzar esa inflación pues se vuelve más difícil de enfrentar para el Banco Central y por tanto para todos aquellos que estemos viviendo por estos lados. Todo el mundo se pregunta, Mark, ¿hasta dónde podrá llegar la devaluación del peso? ¿Hasta dónde podrá llegar la tasa de cambio? Si bien los economistas serios no hacen apuestas, sí hacen análisis. Con la información que hay sobre la mesa, Mark, ¿es previsible que el dólar vaya más allá de los 5.000 pesos? Puede pasar de los 5.000. Como usted bien dice, los economistas somos muy cautelosos en predecir tasa de cambio. Es realmente muy complejo hacerlo. Pero si no le ponemos, digamos, punto final a todos estos factores de incertidumbre internos, pues es previsible que el dólar se mantenga por los lados por donde anda o incluso suba más si algunos de esos factores, en lugar de, digamos, resolverse, se exacerba. Entonces, no me parece, digamos, temerario decir que puede pasar de 5.000, pero no quiero hacer predicciones, como dije al comienzo de la respuesta, somos cautelosos en anticipar tasa de cambio. Lo dicho, un economista serio no hace apuestas, hace análisis, y es el análisis que nos ha hecho la opinión experta de Mark Hofstetter, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Gracias, Mark, por haber estado en Impacto Económico. A usted, gracias por la invitación. Un abrazo.